Estamos haciendo la calculadora de matrices. Ya tenemos todo listo para empezar a hacer las operaciones. Todavía no nos falta eso. Así es que, bueno, voy a recuperar el proyecto. Dejen ver primero las notas. Ahí. Y el proyecto, ¿verdad? Nada más para recordar primeramente hasta dónde hemos llegado. A ver, ahí está. Ah, fíjense que no lo moví. Dije que iba a mover y no lo hice. Bueno, ahorita. Vamos a ver si ahí se queda. Se borra, ¿verdad? Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que hace nuestra aplicación ya en este momento? Bueno, está un poquito chueco ahí, no, luego lo acomodo. Eso dije ayer y no lo hice. Ya tenemos la sincronización. Para el caso de las operaciones de suma y resta, tenemos la sincronía. Y eso pues nos va a ayudar a la hora de hacer la suma. Todavía no tenemos ninguna operación. ¿Quién sabe por qué se moverá tanto? Ok, vamos a empezar con las operaciones. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el botón más? En el botón suma. Pues vamos a tomar los datos de este JTable para crear un objeto de la clase matriz. Va a ser del mismo tamaño, los renglones y las columnas las vamos a tomar del JTable. Y lo mismo vamos a hacer, hablando de la suma, vamos a crear un objeto de la clase matriz, le vamos a llamar quizás el objeto B o la referencia B, y con los datos que están en este JTable. Y entonces, como la clase matriz tiene un método que suma, o sea, nuestra clase sabe sumar matrices, el JTable no. El JTable nada más es como un aparador para mostrar los datos. Y bueno, entonces ya cuando creemos el objeto A y el objeto B, vamos a hacer la suma, lo vamos a poner como resultado en el objeto C, y ese objeto C tiene que mostrar sus elementos en este otro JTable. Así sería la secuencia. Vamos a mover, ahora déjenme si puedo mover esto. No, esto nada más. Ahí es. Más o menos ahí. Bien, vamos a activar pues el evento del botón suma. Y vamos a codificar pues la idea que ahí la que externé ahorita de vamos a crear un objeto de la clase matriz, digamos la referencia A. Tenemos tres constructores, si recuerdan la clase matriz. El primer constructor me crea un arreglo interno de 1 por 1. Ese no lleva parámetros. El segundo constructor recibe renglones y columnas y con ese tamaño crea el arreglo interno del objeto. El tercer constructor recibe un arreglo de 2 dimensiones. Creo que el que nos puede ayudar mejor ahorita es el segundo constructor. Bueno, entonces le vamos a decir, va a ser igual a new matriz, y ese segundo constructor le tenemos que pasar cuántos renglones y cuántas columnas tiene el primer JTable. Se llama JTable matriz A, pero como tenemos el modelo de ese JTable, lo tenemos disponible en todo el frame, por lo que hicimos ayer, podemos acceder también a través del modelo a los métodos getRowCount y getColumnCount. Voy a hacerlo a través del modelo A, punto, getRowCount. Ahí está el getRowCount. Y luego, el segundo parámetro serían las columnas que tiene ese JTable. Otra vez, modelo A, punto, getColumnCount. Y ya con eso estamos creando un objeto matriz con la referencia A que internamente tiene un arreglo bidimensional del mismo tamaño que el JTable, pero todavía no tiene datos. Hay que pasarle ahora los datos del JTable a ese objeto. Bueno, entonces eso lo vamos a lograr con 2 ciclos. Uno que recorre los renglones y otro las columnas de cada renglón. Y va a ser simultáneamente el recorrido sobre el JTable y sobre el arreglo que está dentro de A. A es un objeto que internamente tiene un arreglo bidimensional que se llama datos.
Bueno, entonces vamos a decirle desde R igual 0. ¿Hasta dónde va a llegar la R? Pues tiene que recorrer todos los renglones de A o todos los renglones del JTable. Son iguales ahorita. Vamos a hacerlo a través del modelo. Sería get número de renglones. Ya no, bueno, del modelo o de A, puede ser de A. A punto get número de renglones. Ahorita A y modelo A tienen internamente un arreglo bidimensional del mismo tamaño. Nada más que dentro del JTable, dentro del modelo A, pues sus elementos son de tipo object y dentro del objeto A, el arreglo es de tipo doble, como lo vimos aquí en la matriz, ¿verdad? Internamente tiene una matriz que es un arreglo que se llama datos de 2 dimensiones, pero es de tipo doble. Bueno, entonces vamos a recorrer todos los renglones, ahora vamos a recorrer todas las columnas. Así. C menor que A punto get número de columnas, C más más, y por cada valor de R y C va a ir recorriendo un elemento de una celda del JTable y un elemento de la matriz que está dentro de A. Entonces le vamos a decir A, la idea es traernos los datos que están en el JTable hacia el objeto A. Por eso vamos a utilizar el método setValor. setValor, ¿en qué renglón y qué columna lo vamos a poner? Coinciden con las del JTable. Por eso son las mismas, RC. Pero el valor, pues lo vamos a obtener del JTable. Sería, puede ser JTable matriz A o puede ser también modelo A. Ambos los tenemos disponibles en todo el frame. Modelo A.getValue. Pero aquí, pues, el getValue me va a regresar un object y setValor me está pidiendo un doble. Los elementos de A son dobles y los elementos del JTable son object. Aunque estén en una posición, en la misma posición de cada uno de sus arreglos, pues no son del mismo tipo. Hay que hacer una conversión. Aquí le vamos a decir un doble, punto parse doble, y esto lo vamos a convertir a cadena para que el método parse doble tome esa cadena y la convierta a doble. Y ya se lo pasamos al primer parámetro de setValor. Esta es la matriz A. Luego, la idea es sumar lo que está en el JTable A con lo que está en el JTable B. Así es que ahora vamos a crear otro objeto, le vamos a llamar B, y los datos los vamos a tomar del segundo JTable. Entonces, es prácticamente esto. Es la misma idea, pero sobre el JTable B. Por eso lo voy a copiar y vamos a crear el objeto B o referencia B. ¿De qué tamaño va a ser? Pues de lo que tenga el JTable B, que ahorita está representado por el modelo B. Ahí le podemos poner en lugar de modelo B, JTable matriz B. Y pues ahora vamos a recorrer el objeto B. Lo vamos a ubicar dentro del objeto B y el dato lo vamos a tomar del JTable B o modelo B. Bueno, ahí ya tenemos un objeto por cada, con los mismos datos que tiene cada JTable, el primero y el segundo. Y esos son los que vamos a sumar. Si el JTable tuviera un método que sumara, pues no tendríamos que crear objetos de matriz. Pero pues no trae métodos que sumen los elementos de 2 JTable. Sí le podemos agregar esos métodos a un JTable. Si hay oportunidad, lo hacemos, pero necesitamos ver otro tema. Bueno, entonces ya que tenemos, ahora lo que sigue es sumar. Y sumar es pedirle al objeto A que mande a llamar su método suma, y el método suma me va a pedir como parámetro una matriz y me va a regresar otra matriz. La matriz que me va a regresar es la suma de A con el que yo le pasé como parámetro. Ese, ¿verdad? Ahí sería. Y entonces, esto lo vamos a guardar en otro, porque la suma me regresa una matriz y la vamos a guardar en la matriz C. El resultado de la suma ya lo tenemos en el objeto C. ¿Sí? Y ahora lo que seguiría es
copiar los elementos que están en el arreglo C, perdón, en la matriz C, copiarlos al JTable C. Ok, entonces le diríamos un for R igual 0. Le vamos a decir, la R, pues el número de renglones lo trae C. C.get número de renglones. Y luego R++. Vamos a hacer ahora el recorrido de las columnas. C menor que C.get número de columnas. Y luego C++. Y ahora vamos a tomar la información que está dentro de C y ponerla en el JTable C para que el usuario vea el resultado. El resultado está en la matriz C. Entonces aquí le diríamos modelo C.setValue. Le vamos a pasar en el mismo renglón y columna, coinciden los renglones y columnas de la matriz C con el JTable C, pero el valor lo vamos a tomar de A con el método, perdón, de C. Ahí está el resultado. Y el método getValor. GetValor me pide dos parámetros, renglón y columna, y pues deben coincidir con lo que, con el JTable. Ahorita el objeto C va a ser, o si va a ser una imagen del JTable C, o al revés. El JTable C va a ser una imagen del objeto C. Le estamos pasando la información que está dentro de C al JTable. Bueno, recordamos que el tipo de dato del JTable es object, y cuando es object y recibe un valor, ese valor puede ser de cualquier tipo de dato, no tiene que ser de tipo object. Por eso no es necesario hacer ninguna conversión. Y bueno, se supone que ya tenemos la suma. Pero ¿será? Vamos a probar. Como va a ser una suma, vamos a sincronizar para que los arreglos sean del mismo tamaño. A ver, ahí tenemos, vamos a generar aleatorios y vamos a hacer la suma. No me pone ningún resultado y aparte me marca una excepción. Vean la excepción que marca. Vamos a... Dice array index out of bounds. Eso quiere decir que me estoy pasando de los límites de un arreglo. Ese es el tipo de excepción. Cuando yo tengo un arreglo y me paso de los elementos que tiene, entonces me lanza esa excepción. Ahora, ¿en dónde dice que tengo ese problema? Dice 0 no es mayor o igual que 0. El problema viene porque ¿cuántos renglones tiene el JTable C? Nada, tiene 0. Entonces, ahorita que quiero recorrerlo para ponerle datos que vienen como resultado en la matriz C, pues no tiene ningún renglón, ninguna columna. Así tal cual agregamos ese JTable, así, no tiene ninguno. Es más, de hecho nosotros en el constructor le pusimos 0 para que no se viera nada. Aquí hay 0, ¿eh? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de pasar la información es indicar cuántos renglones y columnas tiene. Y eso, ¿quién lo sabe? Pues lo va a saber la matriz C, porque ese es el resultado. Entonces, lo que le vamos a decir aquí, que en la suma, antes de que muestre los resultados en el JTable C, vamos a modificarle el tamaño al JTable C. Lo bueno es que ya tenemos disponible el modelo C. Podemos utilizar los métodos setRowCount y setColumnCount. Entonces le vamos a decir modelo C, setRowCount, y le vamos a pedir al objeto C, que es el que trae el resultado de la suma, que me diga cuántos renglones tiene. Y lo mismo vamos a hacer, pero para las columnas. Aquí sería C.get número de columnas. Ya con eso le estamos dando dimensión al JTable C. Y vamos a ver si funciona. Voy a sincronizar. Vamos a poner unos cuantos elementos y vamos a sumar. Vean cómo aquí ahora sí ya me está dando un resultado. Y
¿Cuánto es 1 más 4? Pues me da estos 5, ¿verdad? 43 más 10 son 53. Aquí está el resultado. Creo que lo que me falta es poner aquí los numeritos, ¿no? La idea es que aquí cuando yo le dé una operación y al mostrarme el resultado en el JTable C, también me diga de qué tamaño quedó, aunque aquí sé que debe quedar del mismo tamaño, pero que aquí ya que lo diga, porque la multiplicación no siempre va a quedar del mismo tamaño de las matrices originales. Bueno, entonces vamos a hacer eso, pero antes de modificarlo, ahorita es sincronizado porque yo sé, por la teoría de las matrices, que deben ser del mismo tamaño para que se puedan sumar. Pero vamos a ver qué pasa si no son del mismo tamaño. Voy a ponerle tamaños diferentes. No están sincronizados y los voy a sumar y a ver qué me dice. Me lanza otra excepción. Pero ahora la excepción, ¿de qué tipo es? Null pointer exception. Fíjense, nuestro método suma revisa, antes de hacer la suma, revisa que la matriz que manda a llamar el método, en este caso es A, pero dentro del método se convierte en dis. Y la que llega como parámetro, que aquí en el botón se llama B, pero que en el método se llama M, revisa que dis y M tengan el mismo tamaño para poder hacer la suma. Y eso lo podemos ver aquí en el método suma. Aquí está. Llega dis, se convierte en, más bien, A se convierte en dis y B se convierte en M. Aquí está preguntando si son del mismo tamaño. Si no son del mismo tamaño, entonces, ¿qué regresa? Un nulo, ¿ah? Entonces, cuando nosotros aquí en el botón le decimos que sume A con B, pero no son del mismo tamaño, me va a regresar un nulo y C va a quedar nulo. O sea, C no va a tener ningún objeto, va a ser nulo, porque eso es lo que regresa a la suma cuando no la puede hacer. Por eso, a la hora que yo quiero usar este C en este caso, pues me lanzo una excepción. Vamos a ver en qué renglón me lo muestra. Miren. A ver, dice que en este renglón, cuando yo quise usar el objeto C para pedirle cuántos renglones tenía, me dice, no, sabes que ese objeto es nulo, esa referencia es nula. Y es nula porque no pudo hacer la suma. Y el método suma me regresó un nulo y se lo asignó a C. Bueno, entonces tenemos que detectar esto aquí, ¿verdad? Vamos a decirle, si C es nulo, pues no voy no voy a hacer nada con C porque todo me va a marcar error, sino que le voy a poner un mensaje esta versión y aquí le voy a indicar un letrero, un mensaje. Va a decir, operación, la operación no se puede realizar. Y como necesitamos no solo detectarlo para mostrar un mensaje, sino que no haga nada, porque si no me va a seguirse lanzando excepciones. Entonces, por eso puse una llave, porque voy a poner una segunda instrucción aquí. Ya que detectamos que no se pudo hacer la suma, pues no va a poner un resultado. Entonces, que se regrese. ¿Y de dónde se va a regresar? Pues se regresa del evento. El evento viene siendo como un método. Y como es void, pues no regresa nada. Pero aunque un método diga void, sí puede regresar un retorno vacío. De aquí yo no le puedo poner ningún valor, ninguna variable, porque dice void acá. Pero sí le puedo poner return. Así, entonces, cuando detectemos que la suma no se pudo hacer y el resultado del método me dejó un nulo, pues lo detecto, le digo al usuario que no se pudo hacer y luego me regreso para que yo no haga nada de lo de abajo. Ok, vamos a probar eso. Ah, pero no hemos puesto el tamaño en las etiquetas. Vamos a poner ese tamaño, ¿no? En las etiquetas. Entonces, vamos a decirle JLay renglón de C, así le pusimos a esa etiqueta, o cómo le pusimos. No le cambiamos el nombre.
Ah, le puse renglón A y renglón. No, es que esto no está bien. Bueno, le podemos dejar ese, pero se supone que esas etiquetas son para, bueno, son para ponerlas aquí, corresponden a la matriz C, ¿no? Entonces le voy a cambiar el nombre. Debe ser renglones de C para que no haya confusión. Y este debe ser columnas de C, no de A. A está acá. Entonces ahora sí, aquí en el suma, le vamos a decir, ahora sí ya me lo debe aceptar, ¿no? setText, ¿qué valor le vamos a poner ahí? Los renglones con los que quedó C. Sería C punto, get número de renglones, pero como es entero hay que convertirlo a cadena. Y vamos a hacer lo mismo con las columnas. Columnas de C. Le vamos a pedir al objeto C que me diga cuántas columnas tiene. Y así va a quedar. Ok, entonces tenemos pendiente probar si con tamaños diferentes me lanza, en lugar de una excepción, que me diga un mensaje que no se va a poder hacer. Vamos a probar. Estoy poniendo tamaños diferentes, aleatorios. Le digo que lo sume y ya me dice que la operación no se puede realizar. Ya detectó eso, ya no me lanza excepción. Y vamos a sincronizar ahí, para ver si sigue haciendo la suma. Ahí está la suma. Ya me dice que el tamaño quedó de 6 por 3. Y pues aquí la suma de 24 más 58 es 82. 0 más 29 pues son los mismos 29. Y bueno, ya quedó. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para la resta? Copiar y pegar, ¿verdad? Copiar y pegar, ¿y qué le cambiaríamos nada más? Aquí donde dice suma, ¿qué le pondríamos? Resta, ¿verdad? Pero bueno, inclusive yo ahorita copié y pegué aquí y yo he dicho muchas veces que copiar y pegar no es tan bueno y lo sigo haciendo, ¿no? Porque bueno, pues para ciertos casos sí ayuda, pero les digo, nada más no hay que abusar. Y no nada más porque yo diga, no, es que se ve muy feo que un código se repita mucho. No es esa la razón principal. Bueno, ni siquiera es una buena razón, tal vez. La verdadera razón para evitar copiar y pegar tanto código es que el mantenimiento se va a hacer más complicado. Ustedes olvídense el código de una aplicación. Aquí nosotros no estamos acostumbrados a que tenga mucho tiempo de vida, porque pues se tarda lo de un proyecto, lo de un semestre, cuando mucho, pero en la realidad el código de una aplicación tiene un tiempo de vida muy largo. Entonces tenemos que pensar en va a ser el mantenimiento, cómo van a ser las correcciones. Y si nos dedicamos a copiar y pegar por no batallar, al rato cuando nos pidan cambios o modificaciones o correcciones, vamos a estar batallando mucho más. Entonces, una de las cosas que siempre debemos buscar es, en cuanto más se pueda, la reutilización del código. Entonces, como yo ya copié y pegué cómo crear la matriz A, cómo crear la matriz B, ya no quiero copiar y pegar todo esto y nada más cambiarle un nombre. En lugar de que diga suma, que diga resta. O sea, está muy cómodo, está muy práctico, pero si luego a mí me dicen hay que cambiar algo en los botones, lo voy a tener que estar cambiando en los dos, con el riesgo de equivocarme en uno o en los dos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a aislar la creación del objeto A, lo voy a aislar en un método, o lo voy a encapsular en un método, y la creación de la matriz B también. Y mostrar en una matriz C también. ¿Por qué me conviene hacer eso? Porque lo voy a repetir en el botón sumar, en el botón restar, y también muy probablemente en el botón multiplicar. Entonces estoy evitando que se triplique un código a través de métodos. Entonces voy a poner un método sería del frame,
Estos son atributos del frame. Voy a poner métodos propios. Ya ven que los atributos los pongo antes del constructor y los métodos abajo del constructor, para que no se revuelvan con los eventos. Entonces aquí voy a poner un método que se va a llamar, no va a regresar nada, se va a llamar crear matriz A. Y voy a crear un método, pues se va a llamar crear matriz B. Y voy a agregar otro método que se va a llamar mostrar matriz C, porque la matriz C siempre va a ser el resultado. Eso ya lo tengo codificado en el botón suma. Nada más que lo voy a quitar de ahí y me lo voy a traer para acá. Ok, entonces voy a copiar esto. Aquí es donde creamos la matriz A. Esto lo voy a cortar de aquí, del botón más. Y en su lugar simplemente voy a mandar llamar el método crear matriz A. Y ese código que quité, pues lo voy a poner precisamente en crear matriz A. Aquí lo voy a pegar. Y lo mismo voy a hacer con la creación de la matriz B. Este método ya lo va a poder usar tanto el botón suma como el resta como el multiplicación. Bueno, entonces me voy a ir aquí a quitarlo de la creación de la matriz B. Voy a quitar esto, donde se crea la matriz B, lo voy a cortar, y en lugar de eso, le voy a decir que mande llamar el método crear matriz B. Eso lo estoy poniendo en métodos que escribí acá arriba. Acá abajo del constructor del frame, aquí, puse método crear matriz A, método crear matriz B. Este lo voy a pegar aquí. Y también voy a agregar un método para, bueno, ya lo agregué, nada más falta el código, pero ese código ya lo tengo en el botón. Así es que me voy al botón de la suma, y todo esto es mostrar en el JTableC. Lo voy a cortar de aquí, y en lugar de eso, pues voy a mandar llamar el método que se llama mostrar matriz C. Vean cómo se redujo considerablemente el código del botón. Claro que porque ese código, siempre que pasa esto, pues no es que el código se pierda, sino que el código se hizo en otro lado, que en este caso es en los métodos. Bueno, me voy a ir al método mostrar matriz C, aquí, y voy a copiar eso que corté de acá. Simplemente la creación de la matriz A la puse en un método, la de la matriz B también, y mostrar el resultado de matriz C también en otro método. Bueno, entonces, si me regreso al botón, resulta que sí quedó más corto, ¿verdad? Pero me marca error. ¿Por qué me marca error? Este objeto A no se conoce dentro del botón. Ni C, bueno, C sí porque aquí se está creando, pero A y B no se conocen dentro del botón. Porque ¿dónde se están creando A y B? Se están creando en los métodos. Aquí está crear matriz A y aquí está crear matriz B. Recuerden que una variable, una referencia, o sea, un objeto, nada más es vigente dentro del bloque que fue creado. ¿Sí? ¿El de suma? ¿Pero cuál? Ahí está el mostrar matriz. Entonces, lo que está sucediendo es que los objetos A, B y C que están en el botón no son los mismos objetos A, B y C que están en los métodos, porque aquí en el método que crea la matriz A, pues está creando un objeto, una referencia A que es local a este método. O sea, este objeto nada más vive aquí dentro de este método. Y pues no lo conoce en ningún otro lado. ¿Cómo le hacemos para que este objeto sea conocido en todo el frame?
pues lo mismo que hicimos con los modelos. Vamos a crear aquí 3 referencias de matriz. Vean cómo hasta el color me dice que esto es local, esto no es un atributo del frame. No lo puedo usar en el mismo objeto, no lo puedo usar en todos los eventos porque pues es local nada más a este método. Bueno, vamos a declarar aquí 3 matrices, 3 referencias de matriz. A, B y C. Son nulos, en este momento son nulos porque no tienen ningún objeto asignado. ¿Sí? Y esta matriz A, pues si vemos no es la misma que esta, sino serían del mismo color. ¿Cómo le hago para que esta matriz sea esta misma referencia, que sea el mismo objeto? Pues le quito aquí la definición de la matriz. Entonces ahora, como esta referencia ya fue declarada en esta parte, si yo no vuelvo a declararla como una nueva referencia, ya este objeto es el mismo que este que está aquí, es el mismo. Y por lo tanto, pues ya se está refiriendo, el mismo objeto lo puedo usar en todo el frame, en cualquier parte, porque es el mismo objeto. Y entonces, vamos a hacer lo mismo con B, le quito esto. Es que al ponerle el nombre de la clase, esa B es otro objeto, no es el mismo B que está declarado en el frame. Entonces le quito esto, hasta cambia de color y me dice que esa B ahora sí es el mismo. Entonces ya lo tengo aquí. Va a pasar lo mismo con C. Bueno, aquí C ya lo detectó. Pero en el botón suma, nada más tengo un pequeño problema. ¿Con qué? Es más, vamos a ejecutarlo así. Ahora sí, la A ya es el mismo en todos lados. La B es el mismo en todos lados. ¿Y la C qué pasa? Ahí está creando otra matriz. Eso lo vamos a checar aquí. Digo, a veces es bueno generar errores o ver los errores porque nos damos cuenta de por qué pasan y eso explica muchas cosas. Entonces, si yo le digo aquí que genere aleatorios y le doy una suma, bueno, dice que la operación no se puede realizar. ¿Por qué me dice eso? Fíjense, nosotros en el botón suma, vamos al botón suma. Estamos creando una matriz que se llama C, ¿no? Pero esta C no es la misma que declaramos como atributo, y simplemente por el color. Pero más allá de eso, debemos entender que esta C no es la misma porque como estamos creando una nueva referencia que se llama C, esa nada más está vigente aquí. Entonces la C se quedó nula. La C que declaramos acá arriba se quedó nula porque no le hemos asignado ningún objeto. Por eso cuando lo queremos mostrar, me dice que como es nula, pues que no se puede hacer la operación. Entonces lo que está sucediendo aquí es que la C, en donde se guardó el resultado de la suma, no es la misma C que está mostrando en el JTable. Para que sea el mismo, ¿qué vamos a hacer? Nada más quitarle otra vez esto de matriz. Y entonces ahora sí, esta C es la misma en todos lados. Vamos a probar. Bueno, vamos a aleatorios. Ahí está la suma. Bueno, aquí ya no se apreció, ¿verdad? Vamos a ponerle menos columnas. Ahí para que se vea mejor. Aleatorios y sumar. Aquí ya 42 más 37 son 70. Ya está haciendo la operación. Eso, lo que vamos a lograr con esto es que el botón resta, pues ya no sí le voy a copiar y pegar, pero ya no es tanto, porque lo que se repite ya lo tenemos en métodos. Entonces aquí vamos a codificar el botón resta, que lo único que vamos a hacer es, bueno, vamos a copiar esto. Y antes de que muestre, en lugar de una suma, ¿qué va a hacer? Una resta. Y ya tenemos el botón resta. Sí copiamos y pegamos, pero ya no fue tanto. A ver, entonces, pues vamos a probarlo. Vamos a sincronizar. Vamos a ponernos
poquitas columnas para que... Ahí. Vamos a la suma, pues ya sabemos, ¿verdad? 7 y 52 son 59. Si hacemos la resta, entonces 7 menos 52 son menos 45. Aquí muchos nos van a dar negativos. Si yo lo dejo de sincronizar y le pongo, por ejemplo, aquí más columnas aleatorios, esta resta no se debe poder hacer. Y ahí ya me está diciendo que la operación no se puede realizar. Bueno, la multiplicación, falta la multiplicación de dos matrices. Tenemos en la clase matriz nada más la multiplicación por un escalar. ¿Sí? Aquí manda llamar un objeto matriz la multiplicación por escalar, le pasa el número por el que lo quiere multiplicar y me regresa la matriz cada elemento multiplicado por ese escalar. Bueno, entonces acá en nuestra aplicación, ¿cómo el usuario o nosotros cómo vamos a detectar si el usuario quiere multiplicar dos matrices o si quiere multiplicar por un escalar? A ver, si lo ejecutamos esto, bueno, aquí está la ejecución. Aquí está un por, pero vamos a tener dos multiplicaciones. Ahorita solo tenemos una, pero vamos a tener dos. Pero ¿cómo vamos a detectar cuándo quiera multiplicar dos matrices y cuándo quiera multiplicar por un escalar? Por lo que esté aquí, ¿no? Si aquí no hay nada y el usuario hace esto, quiere decir que quiere multiplicar las dos matrices. Pero si le pone un numerito aquí y le da un por, quiere decir que quiere multiplicar esto por el 23, no por este. En los dos casos necesitamos la matriz A, pero la matriz B la necesitamos solamente que quiera multiplicar matriz por matriz. Entonces, la matriz A siempre la vamos a necesitar. La matriz B, a veces sí, a veces no. Y la matriz C, pues siempre la vamos a tener que mostrar. Entonces, pues vamos a, aunque no tengamos ahorita la operación de multiplicación de matrices, y no la quiero ver ahorita porque sería muy a la carrera, entonces, y creo que es la más interesante, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir al botón por. Y dijimos que la matriz A en las dos multiplicaciones la vamos a necesitar. Entonces le voy a decir crear matriz A. Esa siempre la voy a necesitar. La matriz B solamente que vaya a multiplicar dos matrices. Y bueno, eso lo vamos a detectar con un if. Si decimos si jtext escalar, que así se llama nuestro campo de texto, el texto es cadena nula. Si eso es verdadero, quiere decir que el campo de texto está en blanco y por lo tanto lo que el usuario quiere hacer es una multiplicación de matrices. Pero pues no la tenemos. Entonces, ahorita, para que no me marque error, voy a decir que C es igual a una nueva matriz. Este es por mientras, porque todavía no tenemos el método que multiplica dos matrices. En caso contrario, quiere decir que hay algo en el jtext. Vamos a suponer, vamos a confiar que sea un número. No estamos validando eso, pero va a ser un número. Y ese número va a ser el escalar por el cual se va a multiplicar la matriz A. Entonces, pero aquí ya, entonces podemos calcular la matriz C como la multiplicación de A. La A ya la creamos acá. Multiplicación. Y pues yo voy a llegar a tener aquí dos versiones de multiplicación, pero ahorita nada más hay una. Entonces aquí le vamos a pasar lo que traiga el campo de texto, pero como un doble. Entonces sería doble, parse doble de lo que tiene el jtext escalar punto getText. Estamos convirtiendo a doble lo que tiene el campo de texto. Y el mostrarse pues va a servir para los dos, tanto para la multiplicación por escalar como la multiplicación de matrices. Por eso no está dentro del if. La creación de la matriz A no está dentro del if porque las dos opciones la requieren. Y mostrar la matriz C tampoco está dentro del if porque las dos opciones necesitan mostrar. Entonces vamos a decirle que mostrar
matriz C. Vamos a ver si es cierto. A ver, le decimos, sin sincronizar, así. A ver, si yo le digo que multiplique por un escalar, vamos a decir que va a multiplicar por 2, ¿sí? Aquí el botón va a detectar que hay un 2 y no va a hacer multiplicación de matrices, va a multiplicar esta matriz por 2 y aquí va a poner el resultado. Y ahí está, 46 por 2 son 92. Por ejemplo, aquí el 9 por 2 son 18. O sea, todo está multiplicado por 2. Pero ¿qué pasaría si yo le quito el 2? Si yo le quito el 2 y multiplico, yo le estoy diciendo que multiplique la matriz A por la matriz B, pero todavía no tenemos eso. Pero sí pusimos algo. ¿Qué pusimos aquí? Cuando fuera, dijimos, por mientras, para que no me marque error, la C no hice la multiplicación de A por B, sino que creé un objeto nuevo. ¿Cuántos elementos crea el constructor por default, que es el que estoy usando aquí? ¿Se acuerdan? Aquí lo tenemos. ¿Cuántos crea? Uno, ¿va? Uno por uno. Entonces, cuando yo le dé aquí que multiplique, como detecta que no trae nada acá, va a querer multiplicar A por B, pero todavía no lo tengo preparado. Pero sí me va a poner un resultado acá, una de uno por uno. Yo sé que eso está mal, ahorita por mientras lo estamos dejando así. Bueno, la multiplicación de matrices pues la vamos a regresar para el día del eclipse. Que regresamos, ¿no? Regresamos el día del eclipse, ¿no? Pues hasta ahorita sí. ¿Eh? No, eso yo oí que para los de primaria y para abajo. Pero a nosotros no nos han dicho nada. Pues sí, pero ya ustedes, no. Bueno, no sé, hasta ahorita no nos han dicho nada. Vamos, miren, nada más voy a hacer una última cosa, que es interesante. Yo insisto mucho en reutilización de código. O sea, es que realmente si no se practicara constantemente la reutilización de código, no andaríamos como está ahorita la programación y todo lo de sistemas. Porque, ¿qué caso tiene hacer algo que ya funciona? Pues mejor lo reutilizamos, ¿verdad? Claro que nosotros aquí por cuestión didáctica a veces sí lo hacemos, pero ya en la práctica, pues no nos vamos a poner a hacer algo que ya funciona, mejor lo reutilizamos. Bueno, entonces aquí fíjense, voy a poner el caso de la resta. Si yo tengo una matriz A y le resto una matriz B, a ver si esto es lo mismo. ¿Es lo mismo esto? ¿Es verdadero o falso eso? Son matrices. O sea, yo tengo una matriz A y le voy a restar la matriz B. ¿Es lo mismo que sumarle la matriz negativa de B? Pues lo mismo, ¿no? ¿Y cómo obtengo la matriz negativa de B? Ah, pues esto lo puedo poner así. A más B por menos 1. Y ahí lo que estoy haciendo es multiplicar la B por un escalar. ¿Cuál escalar? Menos 1. Entonces, quiere decir que yo la resta de dos matrices la puedo hacer como una suma. Bueno, porque yo tengo un método que suma y un método que multiplica por un escalar. Como ya tengo esos dos métodos, puedo usarlos para hacer la resta sin necesidad de hacer todo el desglose que ya tenemos. Entonces, esto lo voy a poner aquí. Lo voy a poner ahí. Y luego, porque vamos a modificar nuestro método que resta. A ver si este. Esto es lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces me voy a la clase matriz y en donde dice resta, la suma, no, la multiplicación, estos dos métodos pues ya los tengo ahí, pero en la resta le voy a quitar todo esto porque pues no lo quiero duplicar. ¿Sí? Voy a quitar todo esto.
Lo voy a comentar para que quede constancia de que ya lo habíamos hecho así. ¿Se acuerdan cómo hicimos la resta? Nada más copiamos y pegamos, ¿no? Y nada más le cambiamos en lugar de un más, aquí le pusimos un menos. Y yo les dije, no, pues es que copiar y pegar, bueno. Entonces, pues quiero evitarme eso. Entonces, todo esto lo voy a comentar. Todo. Hasta aquí. Realmente, pues nomás dejé los comentarios, pero pues también son comentarios, ¿no? Tampoco se ejecutan. Voy a comentar todo. Hagan de cuenta que lo quité todo. Lo dejo ahí para saber qué es lo que había antes. Y vamos a hacer esta operación, esta que está aquí. Le vamos a decir, aquí se va a restar dis con m, es lo que dice aquí. Bueno, entonces le vamos a decir, vas a regresar, le puedo poner dis punto o no ponerle dis, y vamos a hacer una suma. ¿Sí? Dice la suma, tú me tienes que dar como parámetro una matriz, que en este caso es m, es la que llegó como parámetro, ¿sí? Y yo te voy a regresar una matriz, y eso está bien porque la resta debe regresar una matriz. Bueno, pero esa m, si yo lo dejo así, ¿qué va a suceder? Va a sumar, pero yo quiero que reste. Entonces, ¿qué le digo a m? ¿Cómo puedo? Le voy a decir a la m que antes de que se sume, que se cambie de signos. ¿Cómo le cambiamos de signos a todos los elementos de m? Multiplicación de escalar por menos 1. Y todo eso lo podemos quitar y nada más dejar esto. Estamos reutilizando el método suma y el método multiplicación por escalar para hacer la resta. Y esto pues nada más falta probarlo, ¿no? Que funcione. Vamos a ver si en la aplicación esto sigue. El usuario ni se enteró. Vamos a hacer una resta y ahí 1 menos 20 son menos 19. Ahí está la resta, ¿verdad? Entonces, sí hace las cosas correctamente, pero nosotros acá estamos haciendo más eficiente nuestro código. No es nada más que funcione, sí es lo primero, lo esencial. Yo cuando trabajaba en esto y que tenía que darle la cara a los clientes, lo primero es que funcionara. Y lo segundo es hacerlo lo más eficiente que se pueda. A veces, aunque ya no se diera cuenta el cliente, a veces por salir del paso tú lo haces de una manera y se vale. Y lo haces y funciona y todo. Y ya con más calma, tú sabes que a la larga te conviene, si tú traes en mente algo que lo pueda hacer más eficiente, a la larga conviene más hacerlo ya, aunque ya, si a lo mejor ya no tienes la presión del tiempo encima, bueno, hacerlo con más. Ahora, con la práctica, pues eso se va logrando cada vez más, ¿verdad? Que lo vas haciendo desde la primera vez lo más eficiente que se pueda. Pero pues eso ya es con la práctica, ¿no? Entonces, sí, lo primero es que funcione. Pero ya si ya funciona, ve si es lo más eficiente. Y si hay tiempo, haz lo más eficiente, ¿no? Ándale. ¿Qué te va a decir el cliente? No te pago. Bueno.